Bienvenidos sean todos ustedes, y sean bienvenidos de nuevo a este canal. Pues bueno, aquí estamos de nuevo, con un video remake. Antes de todo, tendré que avisar que algunos videos que tengo del canal de Haruki, obtendrán su próxima actualización. Y con respecto a mi inactividad en literalmente todas las redes, pues bueno, deben de darse una idea de cuáles son los motivos XD. Ahora sí, sin nada más de introducciones pendejas, dentro video. Lucifer es la creación directa de la misma mano de la presencia, el cual junto a sus hermanos darían frutos a toda la creación, o bueno, alguna parte de ella. En ese entonces Samael era uno, por no decir, el arcángel más poderoso de todos, siendo hasta el capitán y líder de toda la hueste celestial de los arcángeles. Tras servir a su padre, este se cuestionaría los motivos y los mandatos de Yahvé, hasta estar harto de sus ideales, y llevarse a los ángeles que lo servían para iniciar la guerra del cielo. Tras esta guerra, muchos ángeles perecerían de ambos bandos hasta que sería la propia presencia la cual intervendría en el conflicto, el cual terminaría por desterrar, o bueno, regalarle el infierno donde éste pudiera gobernar. Tras gobernar por eones el inframundo, este optaría por abandonarlo, donde se mudaría a Las Vegas y se montaría un bar. Haría ciertos favores a los ángeles y a la presencia, y recibiría como recompensa una carta para abrirse hacia el Overvoid. Tras rescatar a su hermano y liberarlo en el vacío de sus heridas, este moldearía toda la energía de Demiurgos, para dar creación a su propio multiverso. Aunque bueno, poco le duraría el gusto, pues tras la ausencia de su padre del Primum Mobile, todo de ese incluyendo el omniverso de Lucifer empezaría a derrumbarse, y para rematar, Fenrir, la misma destrucción encarnada, iría a terminar el trabajo tras eliminar el Yggdrasil. Aunque bueno, Lucifer sería el que lo mataría con sus propias manos, salvando la creación. En Lucifer Volumen 2, tras la desaparición de presencia, este trataría de buscarlo, siendo entre comillas reemplazado por la versión oscura de Yahvé, aunque con la espada del Edén, y habiendo recuperado sus poderes, este terminaría por matarlo. Y bueno, esto siendo un resumen de su historia principal. Hablando de sus stats físicos, empezando por la fuerza, es capaz de alzar a seres a una gran altura sin esfuerzo. Puede someter y levantar a personas normales. Fue capaz de arrancarle la cara a un demonio. Puede aplastar un cráneo sin dificultad. Rompió una estructura que ni el propio duque, usando su fuerza, lo podía hacer. Puede abrir una puerta de la casa de las ventanas, dichas puertas son capaces de contener espíritus. Es capaz de destruir un cofre que contenía a los Basanos, los cuales son unas cartas muy poderosas copiadas del libro de destino. Es capaz de tener al mundo en sus manos, y agarrar estrellas con una sola mano. Se agarró a putazos y mató a todos los perros del caos, los cuales fueron dotados de gran poder al ser creados por los Basanos. Ten en cuenta que estas hazañas Lucifer las realizó estando re-nerfeado y sin su poder completo, y considerando esta hazaña de romper una caja que contenía a seres capaces de cambiar el destino de toda una creación, ya te darás una idea de la escala de la cual hablaremos más adelante. Fue capaz de liberarse de las cadenas de Trigan como un chiste, el cual con el poder de la corona ostentaba ser el segundo ser más poderoso de todo el infierno. Atravesó una estructura fortificada mucho más allá, o en el mismo espacio de las mansiones del silencio, el cual contiene todas las creaciones omniversales descartadas. Fue capaz de aguantarle un combate a Fenrir, la destrucción encarnada que tenía la capacidad de destruir toda la creación, para posterior, matarlo sin muchos problemas.
aunque su mayor hazaña fue combatir en un mano a mano contra su hermano Miguel, para posteriormente llegar a matarlo. Véase, literalmente se encaró a putazos contra la personificación de todo el universo de DC Comics, el cual sin ningún esfuerzo podía reventarse al espectro sin necesidad de usar el poder demiúrgico. Acerca de su resistencia, los ataques físicos convencionales como puñaladas, no le afectan en lo más mínimo. Puede caminar días y días sin cansarse, por lo que su resistencia física podría ser inagotable. Resistió ser marcado por el hijo de Trigan, el cual estaba potenciado con el poder de la corona del infierno. Los ataques del feto de Izanami ni lo inmutan aun cuando esta entidad tenía la capacidad de eliminar a dioses y arcángeles sin problemas. Se aguantó ser infectado y sometido por un querubín, el cual lo dejó completamente debilitado, y se liberó de esta infección tras empalarse con un tridente especial. Fue capaz de aguantarse y cagarse de la risa de una putiza de Amenadiel estando nerfeado, y posterior, aguantó que le arrancaran un falso corazón. Sin la bendición del Morningstar, sobrevivió a ser atacado, y posteriormente infectado por Azazel, cuyo potencial tenía la capacidad de poner en aprietos a personajes como Dream de los Eternos. Al liberar a su hermano de sus heridas, este se tanqueó con toda la cara la explosión demiúrgica de Michael, es decir, toda la potencia de la creación de DC, y lo más gracioso, es que no ostentaba con el poder completo de sus alas. Ni los ataques de la descendiente de los Basanos tienen un efecto en él. Considera que ésta tendría un poder superior a sus creadores, al ser dotada del poder de todas las cartas del tarot. Un ataque de la lanza de Fenrir no le hizo nada, y conociendo al dios de la destrucción, esta no pudo haber sido una lanza convencional. Se aguantó todos los ataques físicos del dios de la destrucción, el cual tenía la suficiente potencia para estamparlo contra el trono de Dios, la Primum Mobile, y llegar a destruir una parte de este tras el impacto. Pudo aguantar los ataques de su versión oscura, que había sido creado por Giges y Garamas con la omnipotencia del trono, el cual podía pulverizar arcángeles con solo su presencia. Resiste el ataque de Gix, que, en ese entonces, gozaba con el poder del Primum Mobile, donde adquiriría la omnipotencia y era superior al poder de los dos hermanos juntos. Aguantó los ataques y la pelea con Michael, el cual en el transcurso de la batalla, centró todo el poder de la creación sobre Lucifer. Tras matar a Michael, este resistió sin problema por segunda vez, todo el poder de la explosión del Demiurgos, el cual podía borrarse a toda la creación y todos sus conceptos, que, inclusive, hasta seres como Elaine que tenía un vínculo directo con esta energía, la estaba eliminando de poco a poco. Pudo resistir los ataques de Gabriel, uno de los tres primeros ángeles que casi igualaba su poder, y además, puede resistir los ataques de ángeles de alto rango, tal como es el caso del hijo de Gabriel. Y, por último, fue capaz de aguantar los ataques de la presencia oscura, la versión malvada de la presencia, con el Scaling para crear un nuevo Miguel y un nuevo poder demiúrgico. Velocidad. Lucifer podría haber dado la vuelta al mundo antes de que su reflejo desaparezca. Puede viajar universos incluso en una forma abstracta. Lucifer afirma que ha atravesado multiversos. Ten en cuenta que en DC, tan solo un singular universo ya posee una extensión infinita. Lucifer ha viajado hasta el muro de la fuente, es decir, atravesó el planetario de mundos, el cual es una estructura universalmente infinita, pasando por la Speed Force, es decir, aquel lugar que permite que todo el planetario no se mantenga estático, así siendo un concepto irrelevante para este personaje, pues este ha mencionado ver como un simple chiste el concepto espacio-temporal. Y ya ni qué decirte de la esfera de los dioses, y la esfera monitora, las cuales jerárquicamente, se ven como un simple germen o microscopio. Y si esto ya te parece roto, atravesó las mansiones de silencio y la estructura que los contenía todas las creaciones descartadas en un cerrar de ojos. Es capaz de viajar al infierno que se encuentra en la esfera de los dioses en cuestión de instantes. Pudo cerrar su creación y la de Elaine en muy poco tiempo. Ten en claro que estas creaciones son una réplica exacta a todo el multiverso DC, y resumidamente, ya vimos que el planetario tiene referencias con la teoría Brana, el cual es toda la ramificación de todas las realidades, siendo separadas y contenidas en el gran bulto, siendo en DC el sangrado.
La creación de los ángeles atraviesan la fuerza de la velocidad, el movimiento del Orrery. De ahí, llegando al límite del espacio-tiempo, dicho lugar existe viajando a velocidades hipertemporales, siendo este el Wonderworld. Más allá, las transfinitas ramificaciones de posibilidades y realidades que existen en el Hypertime. Llegando a la esfera de los dioses, y los ilimitados mundos y reinos existentes en la esfera. Los conceptos fundamentales de toda la creación como el Parlamento de Mundos. Prosigue los conceptos platónicos y las infinitas versiones de realidades creadas por el inconsciente colectivo. Pasando por el limbo, la misma narrativa la cual embarga una cantidad interminable de historias. Llegando a la esfera monitor, un lugar donde toda la escala anterior ve como algo diferente y completamente insignificante, hasta llegar los límites de la creación y Sourcewell. Siendo esto un poco de la cosmología de DC, aunque ojo, veremos resumidamente la escala y cosmología de una manera más profunda, pero más adelante. Es capaz de atacar a la oscura presencia, a tal velocidad que ésta no tenía la capacidad de defenderse. Y para rematar, el propio Lucifer ha mencionado, y posee de omnipresencia. Inteligencia. Desde introducción, Lucifer ha dicho claramente ser alguien omnisciente. Su virtual omnisciencia se demuestra, cuando solo converte, ya es capaz de conocerte junto a los sucesos relacionados a tu vida, que ni siquiera tú lo sabías. Pudo resolver ciertas trampas y ciertos acertijos de los dioses antiguos. Es más racional y listo de aquellos dioses que le ponen pruebas. Puede convencer a Musubi para que ésta sea asesinado por él, y logra ponerla de su bando. Puede matar a dioses como Kagutsuchi sin la necesidad de usar su poder, sino nada más que su ingenio, a tal punto de engañarlos sin sospechas. Tiene el conocimiento acerca de la magia oscura de los arcanos. Tiene conocimiento acerca de cómo funcionan las creaciones, al ser un tutor de Elaine, la cual ostentaba de tener el poder demiúrgico y la capacidad de hacer universos y nuevas creaciones. Descifró cómo liberarse del veneno del querubín, y logró idear un plan para envenenar y derrotar a Menadiel cuando éste tenía las capacidades de un mortal. Logró engañar a los basanos para que estos no dieran con la ubicación de Lucifer. Fue capaz de descubrir el punto débil de los basanos, llegando a tal punto donde estos se destruirían solos. Logró engañar a Giges y Garamas en una ocasión, mandándoles al infierno para tener tiempo de idear un plan, los cuales lo reconocieron como un ser bastante astuto. Cuando estos dos usurparon el poder de Dios, Lucifer fue capaz de determinar la debilidad de aquellos seres, logrando eliminarlos a través del tiempo y su anfitriona. Supo en qué lugar se encontraba su hermano, tras visualizar la creación en el muro de la fuente. Pudo retener en un instante la historia de 20.000 millones de años. Ha utilizado el vacío para llegar a engañar a una gran cantidad de ángeles de la hueste celestial y matarlos. Y tal como lo dijo Morfeo, Lucifer es el ángel, y el ser más sabio de toda la creación. Ahora, pasando con los poderes. Lucifer es capaz de manipular la energía demiúrgica. Es decir, tiene la capacidad de controlar la materia, y a la vez la realidad. Como se deja en claro, la voluntad de Samael es capaz de dar forma a los soles. Puede crear, tanto sean planetas, crear estrellas, y crear galaxias con un solo movimiento de sus alas. Estando en el Overvoid, replicó la creación de la presencia, usando la energía de su hermano. Ahora sí, te haré una breve explicación de la composición de todo lo que Lucifer recreó. Ten en cuenta que la cosmología que se mencionará en este momento, servirá como punto de referencia para hacer escala de las hazañas de Lucifer, y lo que ha demostrado contra otros personajes, esto para evitar repetir lo mismo y lo mismo. Para el caso, ya tengo un video más completo de la cosmología en mi canal, por si tienes el gusto de ver. Ahora sí, dejándonos de mamadas, y empezando por la estructura del planetario de mundos, como lo mencioné anteriormente, la composición de un solo universo singular, ya es de extensión infinita. Existen 52 universos enumerados, indicando esto una referencia a los universos principales. Sin embargo, no son nada más que una agrupación de una parte de universos, en los conocidos como multiversos locales.
Como te dije antes, el Orrery tiene una composición basada en la teoría de Branas, siendo todas las realidades infinitas contenidas por el gran bulto, que en este caso, sería el sangrado de DC, el cual trabaja con dimensiones superiores. No está de más aclarar que en repetidas ocasiones, se nos ha mencionado que el planetario ya de por sí contiene un número infinito de dimensiones. Los eventos más conocidos de DC dan un cambio radical a todo el planetario de mundos, sin embargo, se ha dejado en claro que cualquier realidad eliminada sigue existiendo. Cada acción, por más mínimo que sea, tanto de la decisión de una persona, hasta la mínima perturbación en un gluón de un átomo, da una ramificación transfinitas de multiversos. Esto en parte es en base gracias al metaverso cuántico de DC. Y para rematar, no solo hablamos de la existencia de los multiversos, sino a los megaversos al ser este lugar mencionado como un omniverso en su totalidad, por lo que se podría catalogar a este lugar como una estructura universalmente infinita. Rodeando todo este plano, nos encontramos con la Speed Force, el cual es toda la realidad en movimiento, es decir, aquella fuerza que permite el movimiento hacia adelante, como los conceptos de espacio, tiempo y luz. No conforme con esto, este lugar permite que absolutamente todo evolucione y tome su rumbo, desde un nivel micro, como lo es el microverso, los cimientos de la realidad, hasta las infinitas dimensiones y realidades existentes en este espacio. Las dimensiones del tiempo no existen más allá de la Speed Force, y a través de este lugar, se puede acceder a otras dimensiones temporales, como puede ser el Time Stream o el Hypertime. Ojo, solo se puede acceder a estos lugares, sin embargo, esto no significa que los lugares temporales que te mencionaré adelante, específicamente se encuentren después, pues de plano son lugares que se encuentran más allá de cosas de la cosmología que abordaremos más adelante. Ahora, pasando con estos lugares. El Time Stream es el lugar donde todas las líneas del tiempo existen, los tiempos aquí se catalogan como uno solo o como ninguno, donde las líneas temporales pueden ser observadas como entidades discretas. En pocas palabras, puedes observar las infinitas líneas temporales y viajar desde el inicio hasta el fin del tiempo. Por otro lado, el Hypertime es una red fluctuosa temporal que contiene una composición infinita de realidades que convergen, y donde la continuidad o el canon de alguna historia acá no tiene sentido, pues existen en este lugar donde existen todos los futuros, pasados, o presentes que se puedan imaginar. Este lugar es conocido como una abstracción, donde todas las líneas temporales se encuentran siendo separadas en el lugar conocido como el Brainfold interior. Aquí absolutamente existen todas las versiones de un personaje que tenga que verse relacionado con todo el verso de DC, pues este lugar tiene relación con el Cube Time, el cual representa a cada universo geométricamente como una línea que va de adelante a atrás. Sin embargo, también toman rumbos laterales, dando las ya explicadas transfinitas ramificaciones continuas temporales de un universo singular, donde cada línea temporal eliminada es registrada en el lugar conocido como Vanishing Point, lo que sustentaría la existencia de cada multiverso que entre comillas, fue eliminada en un evento. Seguimos con Wonderworld, al cual podríamos catalogar como el límite de todo el planetario de mundos, y el punto donde se puede acceder a la esfera de los dioses. Esta es la última extensión del espacio-tiempo. Es un lugar que ha sido mencionado como el borde en el que existen todas las cosas, y en donde, al salir de este lugar, vuelves al mismo tiempo, por lo que hablaríamos de un espacio atemporal, que es el límite exterior de todo el planetario. Proseguimos con la esfera de los dioses. De introducción, en este lugar reside toda la magia existente en el universo. Como su nombre menciona, este es un espacio en donde se albergan a todos los dioses. En este lugar, existen los reinos arquetipos platónicos, tomado como conceptos de ideas vivas. En este plano se encuentran los reinos imaginales, y los reinos distantes, los cuales usan el inconsciente colectivo de Carl Jung. Al ser reinos inexplicables, por trascender el espacio y el tiempo, se usan términos como el de dimensiones superiores, usando una especie de lenguaje paradójico, pues, no hay cómo explicar de una u otra forma lugares que se encuentran por encima de los conceptos espacio-temporales, los cuales son catalogados por seres superiores como mera ficción, y cuya estructura está basado en el platonismo, y los arquetipos de Jung.
Como dato, la esfera de los dioses ve como una burbuja infinitesimal al planetario de mundos, por lo que los reinos aquí fácilmente son mucho más grande que el planetario de mundos, a tal punto, de que en espacios como la quinta dimensión, ven lo anterior como un concepto bidimensional. Lugares como el cielo, o el infierno, no son nada más que una estructura que contiene una realidad para cada alma de manera individual. Y para rematar, se menciona que existe un número infinito de limbos, cielos, e infiernos. Siendo el cielo quien contiene al Logos, todo el pilar de la creación, y siendo el infierno un reflejo de este mismo. Todo esto no es más que producto del Dreaming y el inconsciente colectivo, el cual te explicaré de manera rápida. En la esfera de los dioses, los seres con conciencia, son capaces de soñar y creer, y dar vida a esas creaciones mediante su creencia, valga la redundancia. Es por eso, que hay una infinidad de versiones, tanto de lugares, como de dioses o seres que habiten en la esfera. Dependiendo de la creencia cada ser, o cosa adquirirá mucho más poder y relevancia del que tiene. Y todo esto, es mencionado como el producto de la ensoñación, o más conocido como el dreaming. Le sigue el limbo, dicho lugar contiene todos los personajes, que son descartados de la editorial de DC Comics, cuyos seres son conscientes que fueron eliminados por sus creadores. En este espacio, se alberga también un número infinito de historias existentes de todo el universo en un libro. Este lugar se encuentra fuera mucho más allá de lo material y de lo existencial, a tal punto de que se encuentra conectado con el propio Overvoid. La esfera monitora es el último subespacio que se encuentra rodeando todo lo que se vio anteriormente. Mira absolutamente todo lo que se mencionó anteriormente como un simple germen. Este lugar es mencionado por Morrison como un plano arquetipo de ideas vivas, pero en un rango mucho más allá que la esfera, pues este lugar no es solo el plano arquetipo del planetario y de la esfera, sino que son las ideas vivas del propio Overvoid, por los que los residentes que existen en este plano son conocidos como hiperhistorias. Dichos seres son los monitores, los cuales se encargan de vigilar la esfera y el planetario. Aquí todos los conceptos se manejan de un concepto diferente, tanto la escala, el tiempo y el espacio, existiendo más allá de todo lo material. El multiverso oscuro es un subconsciente conformado por la ensoñación e inconsciente colectivo, pero de una manera retorcida y creado por los malos pensamientos, sueños y malas creencias. Dark Multiverse nace del lugar más profundo de la creación, en la forja mundial, donde los monitores son capaces de asimilar los multiversos que estén observando, es decir, son como un concepto dual, donde si el respectivo monitor de plano es malvado o sus sentimientos son negativos, los multiversos que estén siendo custodiados serán universos oscuros. Es un lugar de subconsciente, que no coexiste con la creación principal hasta los eventos de Death Metal, y al ser creado por los malos pensamientos y sueños, está ligado directamente con el Dreaming, siendo muy probablemente una creación de multiversos arquetipos. Y por último, tenemos al Muro de la Fuente, lugar que hasta para los mismos dioses es imposible escapar. Este muro existe como un espacio extradimensional más allá del espacio-tiempo, el cual se encarga de contener toda la creación separada del vacío. Ahora, prosiguiendo con sus habilidades. Control de espacio y tiempo. Bueno, creo que sería algo redundante explicarte esto viendo lo anterior, así que solo mencionaré las cosas omitidas. Lucifer ha dicho que el concepto de espacio y tiempo son cosas irrelevantes, mencionados por él mismo. Al hacer su creación, el tiempo fluctuaba de una manera muy distinta a la creación de su padre, teniendo un ritmo más acelerado. Puede recorrer lugares más allá del tiempo, tal sea el Muro de la Fuente, más allá de la creación, ya sean las mansiones del silencio, o si le subimos la apuesta, es capaz de viajar por el Overvoid, la nada absoluta sin ningún problema. Borrado existencial. Lucifer tiene la capacidad de eliminar momentáneamente a seres como el Hombre de Seda. Amenaza a Duma con eliminarlo de la existencia, pero se abstuvo. Con solo quererlo usando el pensamiento. Fue capaz de eliminar las mansiones del silencio tan solo con su presencia, ni siquiera fragmentarla, como algunas personas que mencionan esto para quitarle el crédito. Si literal, fue capaz de borrar al absoluto un lugar que contenía creaciones descartadas, muy probablemente infinitas, dejando un espacio blanco detrás. Inmortalidad y superioridad sobre esta.
Como hemos visto, ataques convencionales no le afectan, ni siquiera alterando su anatomía, tal como quitarse el corazón. Tan rota es su inmortalidad, que ni siquiera un borrado existencial absoluto, como la explosión del Demiurgos le afecta, y esto se ha visto con una versión en el que ni ostentaba de todo su poder. Los Eternos han afirmado ser entidades inmortales, sin embargo, el propio Morfeo afirma que Lucifer podría borrarlo de distintas formas. Lo mismo con la muerte, la irónica personificación de este concepto, la cual confirma que Samael podría destruirla sin ningún problema. Elimina sin ningún problema a dioses inmortales, seres inmortales con un solo toque, y personificaciones del sueño con solo su presencia. Los basanos trataron de matarlo infinitas veces, sin embargo, esto ni siquiera lo mosqueó. Es capaz de atribuirle a cualquier ser de inmortalidad física e invulnerabilidad, control sobre la vida y la muerte. Lucifer es capaz de crear organismos vivos complejos, a la vez que es capaz de desintegrarlos. Le devolvió la vida a Musubi después de asesinarla. Puede prolongar la vida de un ser que ya esté muerto con solo quererlo. De un toque, es capaz de producir paros o ataques cardíacos. Puede revivir a demonios y seres ya muertos. Puede manipular tu sistema, haciendo que vomites hasta cosas surrealistas como lo sería una carta de invitación. Es capaz de sanar y eliminar los daños físicos producidos hacia un individuo, y sus propias alas son capaces de regenerarse y autocurarse. Soul Fucking in the Fuck. Es capaz de entrar a la mente de cualquier persona y saber todo acerca de su conciencia. Puede manifestarse en el plano de los sueños, es capaz de conocer todo acerca de una persona con solo mirarla. Resiste el control mental de la Dark Presence, el cual podía manipular y controlar a toda la hueste celestial. Samael puede crear e implementar almas en un ser que no la tiene. Es capaz de manipularlas, y puede dotarles del control de estas mismas, hasta tal punto de brindarles la divinidad, y puede manejar el destino de un alma, es decir, cuando alguien muere, este puede tomar su alma y hacer lo que se le venga en gana. Control mágico. Mediante estos métodos, es capaz de usar magia para entrar a planos no físicos. Con la pluma de una paloma, es capaz de recrearse unas alas. Puede usar magia espejo, esto significa que puede cambiar la estructura y aumentar el tamaño de su bar. Asimismo, puede usar rayos enérgicos, dichos rayos son capaces de despojar el poder de la corona del infierno, el objeto que te permite gobernar a todos los seres infernales. Control dimensional. Puede abrirse paso hacia el Overvoid. Puede crear portales dimensionales, como sería desde su bar ubicado en la Tierra, a lugares como la esfera de los dioses, tal sería el infierno. Fue capaz de dividir la entrada de su creación, como portales dimensionales a través de toda la existencia principal. Asimismo, es capaz de transportarse a él, o a otros seres de planos físicos a no físicos y viceversa. Control de tamaño. Así como lo ves, Lucifer es capaz de cambiar de tamaño, a cosas vastas como para tener el planeta en sus manos, a cosas aún más grandes como ser tan grande para tener una estrella en sus manos, y presumiblemente más allá de eso. Lo mismo puede realizar con objetos, incluso con otros seres. Clonación. Lucifer es capaz de crear una cantidad infinita de versiones en sí mismo en lugares como el Overvoid. Y bueno, ahora pasamos lo que yo considero que sería uno de sus hacks más rotos, su piroquinesis. Samael, al ser considerado el ángel portador de luz, tiene la capacidad de crear soles solo con su voluntad. La llama de su fuego es el resultado de la existencia de todos los soles que existen en la creación, obviamente infinito. Desde lo más básico. Lucifer puede producir a los arcángeles derretimiento de ojos, tal es el caso de Meleos. Es capaz de quemar ángeles en su totalidad. Puede manipular la magma y la lava como un juguete. Emana fuego de gran tamaño. Presenta invulnerabilidad al fuego. Con solo un gesto, es capaz de eliminar a todos los gigantes nórdicos. Extinguió a una de las serpientes, que serían uno de los protagonistas del Ragnarok. Asimismo, los basanos afirman que cada vez que él golpea, las estrellas se oscurecen. Ni siquiera los basanos logran resistir el fuego del portador de luz. Podría crear una llama que ardiera sin fin y que sea completamente inapagable. Asimismo, el potencial de estas llamas, le darían para quemar toda la creación.
Una hazaña de esto, fue cuando pulverizó la Torre de Logos solo con tocarlo. Puede pulverizar a su versión oscura, dicha versión podía extinguir a ángeles con solo su paso. Fue capaz de quemar las páginas del libro de destino, aunque esto quisiera profundizarlo con el Skyrim. Algo que olvide aclarar, y por ende, lo guarde para su categoría, es que junto a sus hermanos, fueron creados por la presencia desde el inicio de los tiempos, y tuvieron un papel fundamental en la creación de todo el universo principal de DC. Lucifer podría incinerar a toda la creación dicho por él mismo. Ya vimos que fue capaz de replicar otra creación similar a la principal, pero con sus propias leyes. Se encaró a putazo limpio a toda la personificación del universo, el cual en el combate, concentró toda la energía demiúrgica en él. ¿Para qué? Pues para que este solo quede algo lastimado XD. Y bueno, hablamos del arcángel más poderoso de todo el cielo, ser que como Feats tiene la experiencia suficiente para encararse en una putiza con el espectro de Jim Corrigan en descontrol. Dicho espectro tenía el potencial de eliminar al caos y al orden, los personajes y magos más poderosos de la cosmología dualista en DC, logrando eliminar toda la magia existente de la esfera de los dioses, y también de la creación. Por otro lado, se le ha visto tratar a seres de la quinta dimensión como se les venga en gana. Y bueno, Michael le metió tremenda paliza sin necesidad de usar la energía demiúrgica. Ya vimos que el arcángel al explotar y liberar toda la energía de la creación, no le hizo ningún efecto a Lucifer, y de hecho, este estaba canalizando toda esa energía en Elaine. Y esta hazaña también se notó, cuando el tipo literalmente estaba completamente nerfeado, debido a que en el panteón de los dioses japoneses, estos le regresaron sus alas, pero conservaron todo su poder en una pluma guardada. Siguiendo con su PS, todos los demonios del infierno, como Etrigan, son insignificantes para él, a cuales los ve como simples mosquitos y podría eliminarlos con el mínimo esfuerzo. Encerrarlo o tratar de contenerlo, podría en peligro, y a la destrucción a toda la creación. Es superior a los Basanos, los cuales son una adaptación del libro de destino, que tienen las mismas características y casi los mismos poderes, y dicho por esto por su propio creador, y para entender el potencial de Destiny proseguiremos con los Eternos. Seré muy breve con esto. Hay que entender que estos seres son la personificación abstracta de las ideas y de los conceptos que rigen toda la existencia de la esfera de los dioses y el planetario de mundos. Lucifer ha demostrado ser superior a destino, muerte, y el sueño, por lo que este no se liga a estos conceptos, mucho menos de los otros hermanos. Por si quieres saber la potencia de los Eternos, empezando por Morfeo, desde el vamos, es el responsable de crear artefactos, tal sea las piedras del ensueño, que tienen la capacidad de crear 6.000 millones de multiversos en casi instantes, e incluso podría crear hasta un número infinito de estos. Hablamos de un ser que se ha mencionado por Lucien como un ser virtualmente omnipotente, que reina el lugar donde existen todos los planos arquetipos, los reinos de la esfera de los dioses, y todo el inconsciente colectivo. Proseguimos con Destino, al cual demostró superioridad arrancando el libro de este. Dicho libro contiene toda la creación escrita del universo DC, y lo que será escrito dependiendo del destino, siendo un libro de extensión infinita. Y bueno, Lucifer quemó sus páginas sin esfuerzo. Y por último, ha amenazado a la muerte, la cual no tiene ningún derecho sobre él. Ten en claro que la potencia de esta hermana, que es la más poderosa, le da para matar o eliminar a sus hermanos sin problema, y yendo más allá, su concepto es capaz de ir hacia el universo mayor y otras creaciones. Esto lo vimos cuando visitó a Lucifer en su propia creación. Ahora subámosle la apuesta, cuando literalmente desapareció al hombre de seda con solo el pensamiento. Ya vimos que este ser fue capaz de destruir incontables creaciones del universo mayor, que por si tienes dudas, tienen el mismo o mayor extensión que el universo principal. Y ya ni te digo si utiliza artefactos como la espada del Edén. Con dicha espada fue capaz de eliminar a la presencia oscura, ser que tenía parte de la Primum Mobile, y tenía la suficiente capacidad para crear a un nuevo Michael con el Dunamis de Miurgos.
La verdad, aunque pueda parecer un personaje bastante roto, también tiene sus debilidades, como por ejemplo, Lucifer no puede crear cosas de la nada. Es decir, no puede crear energía suficiente para hacer toda su creación, y para ello, necesita sí o sí de su hermano para formar su omniverso. Se ha visto que es inferior a seres que contengan el primum mobile, o el poder de Dios, y se ha visto lo inútil que es su poder contra la omnipotencia de su padre. Y pues, aunque esto fue parte de su historia, no está de más aclarar, que su propio poder, si está en manos de otros seres, son capaces de dejarlo fuera de juego, y queda gravemente debilitado y vulnerable, tras perder la bendición del Morningstar. Y bueno, esto siendo todo por parte del Arcángel. Ahora, proseguiremos con el Beyonder, el cual tiene diferentes etapas que me gustaría tomar y aclarar acerca de sus respectivas versiones. Ya saben, pre-Redcon, post-Redcon, entre otros, sin embargo, solo se usará estas versiones. Ahora, podemos continuar. Tras la creación y renacimiento del primer cosmos, el primer firmamento, este daría vida a los celestiales quienes serían aspirantes, o los sirvientes de la primera iteración del universo. Obstante, un grupo de celestiales conocido como los rebeldes, serían aquellos que se opondrían ante el primer firmamento, dando paso a la guerra celestial, lo cual produciría la creación del segundo cosmos, lugar donde los rebeldes habitarían y crearían a los Omegas, más conocido como los Beyonders. El Beyonder que se nos presenta en Secret Wars, es el resultado de una experimentación que fue creada por los Beyonders, siendo un ser que existe más allá de todo lo conocido, existiendo fuera del multiverso en su reino conocido como el Beyond Realm. Sin embargo, en una ocasión, se produjo una apertura hacia el universo de Marvel. El todopoderoso, curioso y asombrado de la creación Marvel, empezaría a experimentar con esa realidad, y crearía un planeta conocido como Battle World, a quienes serían transportados tanto superhéroes, villanos, incluso entidades cósmicas, a cuales prometería cualquier deseo al último habitante que quede en pie, aunque, terminaría por regresar a su reino, tras recuperar la energía que le había sido robado por el Doctor Doom. Volvería a aparecer en la segunda Secret Wars en una forma ya física, para seguir su investigación acerca de la humanidad, y haría un desmadre en el universo Marvel. Sin embargo, al tratar de contener su poder mediante una máquina, esta terminaría explotando, y por ende, toda su energía sería mandada directamente por el hombre molécula, más allá del universo, creando su multiverso por segunda ocasión. Aquí quisiera hacer un pequeño dato importante, pues es momento de aclarar ciertas dudas con respecto a sus versiones, a menos como yo lo veo. Verán, hay cierto número de gente que piensa que pre-Redcon Beyonder y post-Redcon Beyonder son cosas completamente diferentes, porque se tiene la idea de que su origen fue reescrito. Cosa que de por sí, no se debería considerar como una versión alterna, pues, se nos deja en claro que en realidad este es un mero experimento de Ivory King's Beyonders, y que en realidad es el prototipo de un cubo cósmico, que tras un accidente orquestado por los Beyonders, también el propio Owen Reis absorbería la esencia del Beyond Real convirtiéndose en el hombre molécula, y de aquí, se produciría tanto la fusión entre estos dos creando un cubo cósmico perfecto. De aquí, es donde como consecuencia se crean personajes como Cosmos, siendo una representación femenina de un Beyonder entre comillas completo. Produciéndose Maker, una forma mortal producida por Cosmos para contener al Beyonder, y tras la muerte de la portadora, finalmente saldría una versión denominada el Beyonder Omega, el cual habitaría en los fragmentos del segundo Cosmos conocido como el Más Allá. Y bueno, esto siendo un resumen de su historia, las reencarnaciones y retconeadas se usarán para escalar su versión más poderosa, la del Beyonder pre-Redcon. Aunque eso sí, omitiré las versiones del Beyonder como el 691 y de otras tierras, y también al Beyonder de los Illuminati, debido a la gran inconsistencia y muy entre comillas solución bastante inteligente por el idiota de Johnny Hickman para explicar al Beyonder como un inhumano, cosa que por obviedad debería ser tomada como falsa. Sin más, podemos continuar.
Antes de hablar de sus estadísticas físicas, esto es un concepto irrelevante para el Beyonder al ser una manifestación incorpórea en su versión más fuerte, la del Beyond Realm. No obstante, he de aclarar que sí tiene feats muy resaltables. Empezando con su fuerza. Desde lo más básico, para este personaje, puede levantar más de 100 toneladas sin ningún esfuerzo. Las llaves de Luke Cage ni lo mosquean, y de hecho, de un putazo es capaz de dejarlo fuera de juego. Es capaz de contener y tumbar sin problema a todos los miembros de los Alpha Fligs. Atraviesa varias estructuras gruesas sin ningún problema, como si estas fueran de papel. Y bueno, antes de proseguir, en las estadísticas tanto de la Handbook, o en los mismos tomos de sus cómics, se nos deja en claro que esta es una entidad virtualmente omnipotente, y que su fuerza y estadísticas físicas son ilimitadas e infinitas. Y esto lo demuestra cuando se libró un combate mano a mano entre él y un grupo de celestiales, y los derrotó a todos con el mínimo esfuerzo. Como mejor hazaña en este apartado, hubo 2 ocasiones en el que confrontó y forcejeó contra el hombre molécula. En el primer enfrentamiento, dicho combate contra el hombre molécula, lograba poner en peligro a toda la existencia, y la potencia y alcance de su combate lograba desestabilizar a una infinidad de dimensiones. En el segundo combate, en su versión post-retcon, dicho combate fue descrito en el panel, como un reality warp a una escala transmultiversal, a tal punto de generar anomalías en toda la creación. Resistencia. En su forma humana, es capaz de resistir la caída de un rascacielos. Aguantó una putiza por parte de unos pandilleros. Que le atraviesen con una espada ni siquiera lo inmuta. La explosión de una bomba no le afecta en nada. Es invulnerable a las temperaturas extremas. Resistió un buen golpe por parte de Spider-Man. Soportó un ataque combinado de todos los Vengadores, en lo cual se puede destacar el Mjolnir del propio Thor. Es capaz de aguantar varios ataques del propio Hulk base, un ser que se cagaría en la escala galáctica. Y bueno, creo que no está de más aclarar que igualmente, su resistencia sería infinita e ilimitada mediante sus estadísticas y sus afirmaciones. Y esto se demuestra cuando, en el Beyond Realm, es capaz de resistir un ataque de Kubik, un ser casi a su misma par, el cual se describe como una entidad de poder infinito. Resistió los ataques del hombre molécula post-retcon, y, aunque este terminó perdiendo, ya es hazaña considerable soportar un combate transmultiversal con un ser de tu mismo dual. Velocidad. Es capaz de reaccionar a un ataque de puño de hierro. Puede escapar sin problema de los Vengadores, a la vez que puede esquivar los ataques de estos. Y bueno, la velocidad del Beyonder es descrita como infinita. Esto se demuestra cuando fue capaz de evadir y atajar un ataque de un arma láser a la velocidad de la luz. En su combate contra los celestiales, el Beyonder luchaba a velocidades masivamente más rápidas que la velocidad de la luz, literal, en numerosos planos de la existencia. Ingresó al multiverso principal a una velocidad sin sentido, más allá del concepto espacio-temporal. Fue capaz de viajar y explorar a través de todo el universo Marvel, es decir, universos / multiversos, planos de existencia, las infinitas dimensiones descritas por él mismo. Ahora, daré una explicación a todo lo que el Beyonder exploró. Ten en cuenta que un universo simple en Marvel, es una extensión espacio-temporal infinita. Ahora, tenemos, que cada uno de esos universos singulares, poseen una ramificación infinita, y yendo más allá, la composición de estos multiversos / realidades son explicado como transfinitas, es decir, el propio Beyonder recorrió planos de realidades infinitas, dimensiones infinitas, el inconsciente colectivo y los infinitos universos platónicos, y lo que resumidamente es, todo el universo Marvel, el cual es representado por el octavo cosmos, la personificación del universo, multieternidad. Y subámosle más la apuesta, pues en su forma de cosmos, tuvo la capacidad de salir y moverse fuera de todo el universo, en la nada absoluta. Y pues, para la cereza del pastel, el Beyonder es descrito como una entidad omnipresente, tanto en Beyond Realm, como en el universo de Marvel. Y bueno, quisiera tratar mejor esto en su escala y categoría de forma más profunda. Procediendo con su inteligencia. Realmente no tiene tanto que destacar en este apartado, pero se ha visto que como hazañas, logró manipular a Claw e idear un plan para recuperar el poder que le había sido robado por el Doctor Doom. Logró comprender a todo el universo Marvel. La realidad y la imaginación del Beyonder son solo uno.
Podríamos catalogar como una especie de omnisciencia, pero en el sentido de que es capaz de saber el pensamiento de cada ser viviente. Podría incluir cierta mejora de su inteligencia al Beyonder Omega, pues este ya es como la versión adulta y madura del Beyonder, pero solo sería un poco más razonable, pero tampoco es que tenga hazañas tan espectaculares. Ahora, pasando con sus habilidades. Tiene control de la realidad, es capaz de crear cosas de la nada, tal sea un lingote de oro, equipos de grabación, un proyector gigante, y a la vez, es capaz de recrear perfectamente un lugar que había sido destruido por él anteriormente. Crea un montón de brazos con espadas desde el piso. Transformó un edificio completo en un lingote de oro gigante. Puede hacer crecer la bolsa de un chamán, y sacar a su hija de esta. Dense la idea que para este tipo de seres mágicos esta hazaña era imposible. Con solo pensarlo, es capaz de restablecer el orden en cualquier cosa que haya causado estragos con antelación. Crea una máquina que es capaz de contener todo su ilimitado poder. En el Beyond Realm, es capaz de manifestar y crear cualquier cosa que se le venga a la mente. En su combate contra el hombre molécula, literalmente el enfrentamiento deformó la realidad a una escala transmultiversal. Dicho combate tuvo anomalías en toda la creación, representando gran número de realidades en hojas de papel. Control del espacio, tiempo, materia y energía. En su forma de cosmos, esta alega que literalmente pueden manipular el espacio y el tiempo como se les dé la gana. Desde lo más básico, es capaz de ser completamente indetectable para los radares. Se manifiesta de manera incorpórea, desgarrando a todo el espacio. El Beyonder es capaz de visualizar en el pasado, y literalmente es capaz de transportar a los personajes y objetos que observó a ese lugar. Puede enviarte a otra época del tiempo, ya sea pasado, presente, y probablemente futuro. Puede controlar la física, volviéndose menos pesado que otros personajes. Altera la estructura de personajes u objetos, a la vez que puede hacer esto consigo mismo. Potencia las capacidades y cualidades físicas de cualquier ser viviente. Es capaz de hacer levitar lo que sea, tan sea objetos, o también a otros personajes, y no importando que estén protegidos o resguardados en cápsulas. Con su control material, desarma un tren por completo. Transformó un auto en una forma abstracta, el cual podía atravesar estructuras físicas sin problema. Crea desastres naturales, tal sea terremotos a escala colosal, a la vez que es capaz de contrarrestar y desaparecer megatsunamis. Puede evitar catástrofes o accidentes. Es capaz de volar, tanto sea en la Tierra, moverse en el espacio, y vagar incluso fuera del universo mismo. El tipo puede teletransportarse, desde unos pocos metros, a cualquier lugar del planeta Tierra, y yendo más allá, literalmente abrirse paso a cualquier lugar de la existencia. Lo mismo puede hacerlo con la materia, y puede alterar su estructura, tal como lo hizo con los demonios de Mefisto a los cuales desterró a su reino. Es capaz de desarmar completamente toda la estructura de cuarteles gigantes, como el que él hizo. Es descrito como una entidad de dimensiones geométricamente infinitas, y puede transformarse y adquirir una forma física tridimensional. Puede adquirir cualquier aspecto físico que se le dé la gana, y de hecho, puede manifestarse hasta en forma no físicas o incorpóreas. Es capaz de joderse a una galaxia completa, y crear un planeta completamente masivo con toda la materia galáctica. Con solo su presencia, soles, mundos, galaxias y dimensiones paralelas colapsan. Tan solo con estar fuera de su reino, es capaz de alterar todo el universo sin que éste tan siquiera se dé cuenta. Se ha visto que tiene un gran potencial de Mindfuck y Soulfuck, desde tener la capacidad de manipular mentalmente a personajes como Hulk y Clau, y no demostrar sospechas, hasta literalmente tener a todo un planeta como sus sirvientes, es decir, podía literalmente hacer lo que se le dé la jodida gana, a tal punto de apropiarse también de los átomos y microorganismos del planeta Tierra. Con su poder eres capaz de abrirte paso a planos mentales, lo que te permite visualizar todo el conocimiento de la existencia. Puede manipular la mente de otras personas, cosas como el hacerte ver toda la creación y dejarte completamente atónito. Con solo mirarte, es capaz de conocer todo lo que piensas, llegarás a pensar, y cosas olvidadas de tu memoria.
puede divagar por tu mente, e informarte al por completo cualquier evento para que tengas conocimiento de aquello. También, demuestra resistencia ante el ataque de psíquicos muy poderosos, y es capaz de joderles con sus propios poderes. Es capaz de liberar a un alma de una condena o penitencia que tenga que ver con sellos mágicos, y puede ponerlo al por completo a su disposición. Tiene supersentidos, logrando dar con la ubicación exacta de lo que le interesa, como por ejemplo, cuando se materializó en un ser humano, pudo buscar a la persona que conocía esa apariencia. Inmortalidad, control sobre la vida y la muerte, y borrado existencial. El Beyonder no posee una forma física en su reino, por lo que tratar de hacerle algo es casi imposible, aunque sí es vulnerable. Literalmente mató a la propia muerte, la personificación multiversal y la contraparte de la eternidad, a la vez que es capaz de revivirla como si nada. Elimina a cualquier ser, ya sea con quererlo o no, y es capaz de revivirlo al instante. Al tener su segundo Beyond Realm, se dio apertura a la creación de la vida en su multiverso. Es capaz de sanarse a él o a otros personajes con solo quererlo de cualquier tipo de daño, y a la vez, es capaz de causarles malestares. Puede emanar rayos energéticos, dichos rayos pueden pulverizar a cualquier ser vivo. Puede expandir el rango de su ataque, eliminando a por completo a un conjunto grande. Puede emanar la suficiente energía para llevarse un cuartel galáctico, y lo mismo con una montaña completa que tenía una base operativa. Yendo más allá, sus rayos pueden expandirse y eliminar a todo el planeta, y literalmente se necesita el poder del hombre molécula para contrarrestar esta extinción. ¿Le subimos la apuesta? Pues tiene la suficiente potencia para eliminar a una galaxia entera, y como cereza del pastel, puede cruzar toda la existencia, eliminando cualquier cosa que se le interponga. Con estos rayos, es capaz de afectar a seres que se encuentren en su mismo dual, o tengan la misma potencia que este, rematando con esto sus habilidades especiales. Bueno, vamos a lo jugoso de este personaje, pues tiene demasiadas cosas aquí que resaltar. En su forma más débil puede crear destrucciones con la equivalencia a una bomba atómica. O, destruir con solo quererlo, bases gigantes, ya sean galácticas, o aquellas junto a una montaña colosal. Mantiene el control de cosas diminutas, desde los virus, microbios, y átomos, hasta la totalidad de controlar absolutamente todo el planeta Tierra. Una infinitesimal microfracción de su poder, podría apagar 10.000 soles. Con solo un electrón de su meñique, afirma tener más poder que toda la galaxia en conjunto. Al descubrir el universo 616, el Beyonder destruye una galaxia entera, para posteriori, crear la Battleworld, una especie de planeta, si lo podemos llamar así, absolutamente colosal con el tamaño de la misma galaxia. Con su sola presencia en el espacio, es capaz de devastar las estrellas, las galaxias, borrando 1000 razas galácticas, y con el potencial de hacer colapsar a las dimensiones paralelas. Cuando Doom logró usurpar parte de su poder, la más mínima duda de este, tenía la capacidad de deformar la realidad entera. Puede atacar a otros personajes con la potencia de un universo entero. Sus ataques son capaces de recorrer toda la existencia, y exterminar a cualquier cosa que se le cruce por delante. El poder descontrolado, o más bien dicho, la energía que se libere al por completo, puede destruir literalmente todo. Le otorgó la mitad de su poder a Dazzler, y con ello, se menciona que tiene 1000 veces superioridad a toda la energía combinada de la existencia. En el proceso donde Doom y el Beyonder combatieron por el poder en el Beyond Realm, aunque su plano se encuentre fuera de todo el universo, logra obtener un impacto significativo en afectar el tejido de la realidad. En su reino del más allá, que es lo que representa todo el Beyonder, ve a nuestro simple universo como una gota de agua, y él comparándose con el océano. Se describe a sí mismo en su universo como un ser infinito, que tiene inicio, y no tiene final. Cuando Owen Reis transportó toda su energía fuera de la creación, se formó un nuevo Beyond Realm, en el cual, como en su primera versión, lo es absolutamente todo y puede hacer lo que sea en ese plano. De forma tranquila, y de manera casual, explora todo el multiverso de Marvel. Con solo estar manifestado en el universo principal, su sola presencia altera absolutamente todo sin que éste se logre dar cuenta.
con solo enojarse, causa una destrucción sin precedentes en toda la existencia, y solo el hombre molécula podía deshacer esa destrucción. Ha rivalizado contra Owen en 2 ocasiones como se mencionó anteriormente. En el primer combate, literalmente su combate se sintió por todos los planetas, las galaxias, dimensiones, universos paralelos, y toda la existencia en general. En su segunda ocasión, como he mencionado anteriormente, su combate se daba en un nivel de deformar la realidad a una escala transmultiversal, generando rarezas en toda la creación. Pero si ya menciono cada vez que escala al universo Marvel sin problema, deberíamos hacer un repaso muy resumido de cómo se compone, ¿verdad? Primero vamos a empezar fuerte, pues lo que yo nombro universo bajo, es lo que estás viendo en pantalla. Es decir, el conocido espacio, tiene una composición de infinitos megaversos, multiversos, y universos. Un simple universo, como es el 616, tiene una cantidad infinita de dimensiones alternas como estás viendo en pantalla, lo que se podría considerar ya un multiverso. Le subimos la apuesta. Un solo universo / multiverso, en realidad tiene un número infinito de líneas temporales, conocidos como what if, que se produce por la mínima perturbación o cambio de eventos, como por ejemplo, hasta el movimiento de una partícula, da una ramificación transfinita de multiversos. Y sí, el propio Marvel utiliza abiertamente el término transfinito, para expandir la cosmología aún más, y esto solo hablando de sus universos. El universo bajo está constituido por un número infinito de dimensiones, dichas dimensiones se encuentran superpuestas entre sí. Asimismo, la propia Marvel tiene un número interminable de planos de existencia. Ya ni hablar de los universos platónicos, lugares que se encuentran en planos superiores, siendo el producto del inconsciente colectivo, y funcionan como la personificación universal de los sueños, ideas, creencias. Donde la imaginación y la realidad son una misma. Y sí, el Beyonder ve esto como algo insignificante. Aumentando su escala, el propio Beyonder es millones de veces superior al conjunto de aspectos de las entidades cósmicas. Y fue capaz de derrotar sin problema a los celestiales. Dicho combate tiene lugar en innumerables niveles además del físico. Trató a Galactus como a una mosca, literal, dejándolo bien jodido con un pequeño ataque. Eliminó a la Fuerza Fénix sin problema, la reencarnación de la vida, y la vida que aún no está nacida en toda la existencia, siendo una entidad cósmica por las dudas. Fue capaz hasta de matar a la propia muerte, y volverla a traer sin ningún problema. Antes de explicar a las entidades cósmicas y los celestiales, como lo dije, son solo aspectos, cosa que explicaré más detallada en la siguiente categoría, aunque esto no le quita para nada el mérito. Las entidades cósmicas son la representación de todos los conceptos y cosas que existen a lo largo de todo el universo, los cuales me gusta llamar las entidades cósmicas omegas. Todo esto encara la multieternidad, es decir, personifica del universo bajo que expliqué hace rato. Aunque en sus versiones omega, podrían equiparar o incluso superar a multieternity, estos tienen los conocidos como aspecto. Como por ejemplo, una eternidad puede representarse como un aspecto de la reencarnación multiversal del universo 616, así como la muerte misma, u otras entidades cósmicas que pueden diverger de estos, ya sean de esa misma categoría, o manifestarse en avatares mucho más poderosos, y que escalen rangos aún mayores. Todas estas entidades cósmicas, e incluso la Omega, son literalmente la representación de algo aún más mayor, el mismísimo tribunal viviente. El LT es el juez que se encarga de visualizar a toda la existencia, incluso más allá de la propia multieternidad, existiendo simultáneamente en todos los planos, dimensiones, y megaversos a la vez. Es el encargado de enjuiciar a cualquiera o cualquier evento que haya ocurrido en la creación, siendo una entidad virtualmente omnipotente de un poder infinito. Y sí, el Beyonder es superior, pero nada más y nada menos, que solo a un aspecto del tribunal, cosa que explicaré a continuación, pero, por si no lo sabes, un solo aspecto del Living Tribunal, ya es capaz de ser infinitamente superior a la multieternidad original, cosa que ya es de una escala mega masiva. Y bueno, hay un último feat que me gustaría resaltar, y es la de su versión Omega, el cual se encuentra en el más allá, habitando los fragmentos del segundo cosmos.
Primeramente, este Beyonder se aguanta cagado de risa a los ataques de América Chávez con la máscara de la eternidad. Dicha máscara te da la capacidad de simular el poder de tu adversario. Hay que tener en cuenta que tanto él, como los demás Beyonders, son conscientes que tratan con la diosa de las historias, y que comprenden y pueden no seguir la narrativa del cuento, algo demasiado resaltable. Pues cuando Loki se convirtió en el contador de las historias y trató de contener a todos en la narración del cuento, el propio Beyonder reventó literalmente la narrativa del cómic. La verdad, aunque es descrito como un ser casi invencible, tiene debilidades que le juegan muy en contra. Primeramente, es de decir que es un prototipo creado por los Ivory Kings, y que estos fueron responsables de quitarle parte de su poder y transferirlos al hombre molécula. Aunque este sea descrito como un ser con omnisciencia, tiene la mentalidad de un niño que desea conocer más, siendo un personaje bastante manipulable, y, de hecho, hasta personas normales pueden engañarlo sin tanta estrategia. Su poder puede ser completamente absorbido por personajes como Doom, el cual mediante una estrategia, y usando su tecnología y la de Galactus, robó todo su poder, y lo curioso, es que no fue en la creación principal, sino en el propio Beyond Realm, así que te darás cuenta que no es completamente invencible, pues este necesitó poseer a Cloud para volver a obtener su poder. Y esto también queda demostrado en su segunda creación, donde los ataques de Kubik tenían gran impacto y le afectaban severamente a este personaje. Y de hecho, se ha visto que seres como el hombre molécula, o de su mismo par, son capaces de frenarlo en seco y quitarle parte de su poder. Como ejemplo, al Omega, personajes como Glorian son capaces de mandarlo a dormir. Y este no puede evitar caer al abismo que te deja en una especie de limbo de Marvel, donde es la tierra de lo que no debería ser y no podría ser. Algo más, pues sus propios anfitriones son mentalmente inestables, y llegan a contener su poder en el cuerpo de un simple mortal, y necesita que agentes externos la eliminen para que éste de nuevo pueda salir y recuperar su energía. Y de hecho, podríamos decir que toma actitudes impulsivas, a tal punto de querer volver a nacer en una forma mortal, cosa que le salió bastante mal, pues casi se carga a toda la creación con su energía liberada. Como te dije, el Beyonder demostró superioridad a las entidades cósmicas y a los celestiales, pero estos no fueron nada más que aspectos y encarnaciones mucho más débiles que su forma original. Y por si se lo preguntan, no, el Beyonder no es superior al Tribunal Viviente original. Al ser una creación de Ivory Kings, un Beyonder es suficientemente poderoso como el Beyonder pre-Redcon, los cuales causaron un genocidio cósmico contra los aspectos reales de las entidades cósmicas. Sin embargo, al LT que mataron, no fue nada más que un aspecto, y en una charla con la eternidad, este afirma superioridad a todos los Beyonders, por lo cual queda descartado que sea superior al Tribunal Viviente en su verdadera forma. Y bueno, ahora pasando con el versus, creo que es momento de comparar las mejores hazañas de ambos, y si uno podría derrotar al otro. Empezando por el Arcángel, vimos como con la energía de su hermano, logró replicar absolutamente una creación entera comparable a la de su padre. Se tanqueó en 2 ocasiones esta explosión, en primera, estando sin su poder completo. Y en la segunda, donde se libró a putazo limpio contra su hermano Michael. Borra el Logos con sus llamas, siendo esta torre la palabra infinita de Dios. Literalmente, ve a todo el mapa del multiverso como mera ficción, y este no se liga a la narrativa, al escalar todo el omniverso principal de DC, logrando incluso amenazar al propio escritor del cómic, y logrando seguir a la propia historia fuera de la página. Esto se demuestra cuando la presencia afirma abiertamente que Lucifer se liberó de su función. Al obtener de nuevo sus poderes y con la espada del Edén, logró eliminar sin problema la versión oscura de la presencia, un ser virtualmente omnipotente que superaba sin problemas a todas las creaciones.
Seres como el hombre de seda, que podían crear y eliminar incontables omniversos solo con su mera presencia, le tiene gran miedo al arcángel, el cual en Nirvana, logró borrarlo con el mero pensamiento. Las mansiones del silencio, creaciones descartadas de extensión infinita, son completamente borradas por el paso del arcángel, dejando un espacio blanco, seguramente el propio vacío. Comprende todo el Overvoid, el lugar que mira y contiene a todas las creaciones infinitas del universo mayor como simples burbujas en un océano. Y Lucifer puede viajar en él, sin que éste se perdiera, o lo consumiera. Pasando con el Todopoderoso. Es miles o millones de veces superior a toda la creación en conjunto, esto embarca a los aspectos de las entidades cósmicas, y a una manifestación del tribunal viviente, siendo esta infinitamente superior a la multieternidad original. En su forma de cubo cósmico, es capaz de pasar por una cantidad transfinita de niveles de existencia. Su tamaño ve a nuestro universo como una simple burbuja de agua, y él equiparándose a todo el océano. Ve a la existencia absoluta como su mera imaginación, donde la realidad y su conciencia son la misma cosa. En el Beyond Realm, tanto sean en sus dos versiones, este puede manifestar y crear lo que se le dé la gana con solo pensarlo. Estos lugares existen más allá de todo el universo y sus dimensiones, y obviamente es superior a la creación baja en conjunto. Fue capaz de comprender todo el universo bajo de Marvel, visualizando las dimensiones, reinos, universos, líneas temporales, etc. Es capaz de salir por la misma eternidad, a una escala de la dimensión de las manifestaciones. Y bueno, como por último, en su forma Omega, puede literalmente contrarrestar el poder de Loki, dios de las historias, rompiendo la narrativa del cuento, y haciendo lo que quiera. Bien, luego de comparar las mejores hazañas y categoría de ambos, ¿hay forma en el que el uno pueda derrotar al otro? La verdad es que sí, y en un enfrentamiento donde uno pueda eliminar, o más bien dicho, contener o derrotar al otro, no me queda nada más que darle la victoria a Lucifer, estrella de la mañana. Aparte de que veo superior la escala del arcángel frente al Beyonder, hay diversas formas en el que Lucifer podría bajarse sin problemas al Todopoderoso. Primeramente, debo aclarar que Lucifer tiene la bendición del Morningstar, lo que le permite no ser eliminado por nadie que no sea la presencia, siendo superior a la muerte de los eternos, dicha entidad que puede eliminar a seres inmortales. Para afectar al propio Lucifer, necesitas tener su propia bendición, cosa que solo puede ser arrebatada por la presencia, o ya sea si él quiera dimitir de ese poder o entregárselo a alguien más. Y entonces, ¿cómo el arcángel podría derrotar al Todopoderoso? Como dato, hay que entender que el Beyonder no es un ser invencible en el Beyond Realm. Y a ver, si el propio Doctor Doom logró arrebatarle los poderes con tecnología suya y de Galactus, ¿crees que Lucifer no podría hacer exactamente lo mismo, siendo infinitamente superior a estos dos? Y por si acaso, los propios ataques de Lucifer de sus llamas del portador de luz sí le llegarían a afectar de una manera enorme, pues, el mismo Kubik ya podía ponerlo en graves aprietos con ataques similares. Y sí, podría ser lo mismo que hizo Kubik, como tener su reino en la palma de sus manos, o arrebatarle sus poderes sin problemas. No está de más aclarar que propios humanos son capaces de engañarle y quitarle sus poderes o afectarle. Ahora, no me imagino lo que le haría el arcángel omnisciente más sabio de todo el cielo y la hueste celestial. Y ya ni te digo el potencial o la escala a la que llegaría tras eliminar a la presencia oscura usando su bendición y la espada del Edén. Por cierto, Lucifer también ha demostrado eliminar a personajes que se encontraban a una escala infinitamente más alto que él, siendo Giges y Garamas, quien tras la ausencia de Dios, estos habían tomado el poder y la omnipotencia del primum mobile, y pues, Lucifer logró borrarlos mediante su anfitriona y a la vez mediante su control sobre el tiempo. Otra cosa, y aunque el Beyonder puede eliminar el concepto de la muerte, se ha visto en su etapa del Beyonder Omega, pueden ser eliminado aún más del concepto de la muerte, hacia el limbo de la Marvel, y dioses como Glorian son capaces de dejarlo fuera de juego por la eternidad.
Este es el caso de que ambos estén a su full, y tengan que ver la manera de derrotar al otro de cualquier forma, por lo que sí, el Beyonder pre-retcon es un personaje bastante roto, sin embargo, Lucifer tiene incluso más hazañas para acabarlo aparte de la escala. Y bueno, esto siendo todo de mi parte. Sé que ya caerá la tormenta de arena, y eso que omití usar a la gran bestia del mal XD. No tengo nada más que decirles, aparte de que esperen otro video para el 2024 XD, no mentira, prometo estar mucho más activo, no se preocupen. Sin nada más que decir, hasta la próxima.